La familia en la que me crié. Capítulo 7. Noelle había mejorado, tal como hasta le había pedido, mostró cómo tratar a otras personas. Que no estaba bien menospreciarlos solo porque tenían un estatus diferente, o una magia menos poderosa. Sin embargo, eso era otra cosa. No podía controlar su magia. No importaba cuánto lo intentara y entrenara, sus hechizos nunca alcanzarían su objetivo. Cuando Asta descubrió eso, Noelle estaba más que un poco avergonzada. Un miembro realeza que no pudo controlar su magia era algo que estaba mal visto. Pero Asta y los demás le aseguraron que realmente no les importaba. Y tratarían de ayudarla a controlar su magia. El adolescente rubio ceniza notó lo abrumado que estaba después de esas palabras. Para él, parecía que ella misma no había sido tratada bien. Como si hubiera estado en la posición de la chica mala toda su vida. Si eso era cierto, todavía tenía que averiguarlo. Pero supuso que esa era otra razón por la que había estado tratando mal a la gente. Para ocultar la propia vergüenza que sentía por su magia. Era una forma de ocultarlo, de ocultar sus verdaderos sentimientos. Si tuviera que adivinar, pensaría que ella admiraba a otras personas por su magia al igual que él. Y el hecho de que, como solía decirle su madre, la forma en que las personas actúan entre sí depende de cómo fueron criadas. Y así fue como la criaron. Creer que la realeza era mejor que los plebeyos. Absurdo, había pensado. Podría preocuparse por esas cosas más tarde. Ahora, sin embargo, ahora hasta tenía otras cosas en mente. Su primera misión. Por fin. Fue bastante simple. Entra en una nueva mazmorra descubierta, encuentra la sala del tesoro y sal. Con todas las cosas allí, por supuesto. Como la gente sabía que incluso había cosas interesantes e importantes escondidas dentro, estaba más allá de su comprensión. Luke y Noelle lo acompañaron. Realmente estaba emocionado. También se sorprendió un poco cuando conocieron a otros 3 miembros del Amanecer Dorado. Una chica con cabello color vermellón, irónicamente llamada Mimosa Vermillón. De quien también se enteró era la prima de Noelle. Y un tipo con anteojos cuyo nombre no se molestó en recordar. El adolescente simplemente decidió llamarlo Cuatro Ojos. Pero cada pensamiento que había tenido se le escapó de la cabeza cuando volvió a ver a ese chico. Sí, ese chico. El del examen de ingreso. Su rostro estaba en blanco y no mostraba ninguna emoción. Pero en esos ojos color miel vio algo más. Algo que le hizo temblar. Asta no sabía qué era ni qué significaba, pero estaba decidido a averiguarlo. Asta sabía que él mismo era un libro abierto la mayor parte del tiempo, pero el otro no. Guardó sus emociones, ocultándolas a todos. Quería desesperadamente descubrir qué estaba escondiendo el otro. Lo que realmente estaba sintiendo. Y cuando decidieron dividirse en grupos, aprovechó su oportunidad y arrastró al chico con él, que no pareció resistirse en absoluto. Y si lo estaba, Asta no lo notó debido a su fuerza inhumana. Pero tan pronto como estuvo a solas con él, todo lo que Asta quería decir se atascó en su garganta. Simplemente no podía pronunciar una palabra. ¿Por qué, sin embargo? No era el tipo de persona tímida, siempre decía lo que pensaba. Entonces, ¿por qué no se atrevía a hablar en absoluto? ¿Era el aura alrededor del otro? El ki era fuerte y no podía describirlo del todo. Fue agradable, pero un poco extraño. Como la miel. Dulce pero con un sabor fuerte y ligeramente picante. Asta sintió que se sonrojaba un poco ante la idea. Una comparación interesante. ¿Cómo se le ocurrió tal pensamiento? ¿Por qué me arrastraste contigo? La voz lo devolvió a la realidad. Y oh Dios, esa voz. ¿Por qué tenía que sonar tan perfecto? Tranquilo y exigente al mismo tiempo. Le envió un escalofrío por la espalda. Asta comenzó a pensar en una excusa. Si decía algo estúpido, todo se iría por el desagüe. Ni siquiera se conocían y, sin embargo, Asta sintió como si estuviera llenando un vacío que estaba allí desde que podía pensar. Tienes un ki interesante, dijo. ¿Ki? Preguntó el otro. Ki es como el aura de una persona. Similar a la detección de maná, pero sin magia. Me dice dónde está una persona y qué está sintiendo, explicó. El adolescente escuchó una risita del hombre más alto. Y realmente no debería hacerlo sentir estúpido. Tiene sentido. Esta era su forma de mantenerse al día en una pelea. Ya veo. Tengo que admitir que no siento nada maná de ti. Asta sintió la mirada del otro. Solo lo estaba mirando por el rabillo del ojo, pero lo sintió claramente. Mientras él mismo intentaba evitar la mirada. De hecho, odiaba hablar de eso. A la gente le gustaba burlarse de él cuando se enteraban, e incluso si ya estaba acostumbrado, le molestaba bastante. Pero todavía estaba orgulloso.
enderezando los hombros, la cabeza en alto y la espada en el hombro. Porque no tengo, respondió con seriedad. Debes tener alguna. No conozco a nadie que no tenga magia. El sonido de su voz estaba sorprendido pero serio al mismo tiempo. Asta no entendió por qué. No la hay. Nunca he usado ninguna magia. No hasta que obtuve esto. Hizo un gesto hacia su grimorio que flotaba a su lado, brillando con un color rojo espeluznante. ¿Entonces tienes magia? El otro arqueó una ceja. Asta comenzó a preguntarse si eventualmente le diría su nombre. En realidad no. Yo lo llamo antimagia. Cada magia que toca mi espada desaparece. Incluso si otros solo la tocan, comienzan a sentirse más débiles. Sin ella soy un poco inútil. El adolescente levantó su espada un poco más alto. No digas eso. El otro se detuvo. Miró a Asta con los puños apretados. Los ojos de Viridian miraron a los de color miel con confusión y sorpresa. No esperaba esta reacción. No se conocían y, sin embargo, parecía muy enojado por esa frase. Incluso sin ningún tipo de magia, te convertiste en miembro de los Caballeros Mágicos. Esto es algo de lo que deberías estar orgulloso, dice el que tiene todo el maná del mundo. Tal vez realmente no puedo sentir eso, pero te vi en el examen de ingreso. Hasta resopló, rodando los ojos. Debe ser de algún tipo de casa noble, aunque nunca te había visto antes. El otro sonrió misteriosamente antes de hablar. No, no lo soy. ¿Eh? El adolescente miró hacia atrás con sorpresa. Soy de los finales del reino. Crecí en una iglesia. Soy huérfano. No lo vi venir. Supongo que mamá tenía razón. El estatus no importa. Comenzó a caminar de nuevo y escuchó pasos que lo seguían, lo que significa que no iba solo. Por lo general, no soy de los que viven de prejuicios, pero con tu magia parecía correcto. Lo siento, mantuvo su sonrisa. Está bien. Siempre y cuando no tengas ningún problema con que yo esté aquí. Asta arqueó una ceja. ¿Por qué habría? Sé quién eres. ¿Quiénes son tus padres? Tú también eres prácticamente parte de una familia noble. Normalmente esas personas piensan que las personas como yo no merecen estar en esta posición. Pudo escuchar el veneno en la voz del adolescente de ojos ambarinos. Sí, muchos nobles y miembros de la realeza eran así. Pero a él mismo le gustaba creer que todos eran iguales y merecían la misma oportunidad. Que nadie debe ser menospreciado solo porque no sea de la realeza. Realmente no sé si cuento como nobleza. Mamá nunca me enseñó esas cosas. Crecí principalmente con papá. Y él, hasta se calló, sin saber cómo describir a su padre. Hubo muchas palabras adecuadas, pero ninguna fue realmente amistosa. Un bufón, una montaña de músculos adicto al cigarrillo. El otro ayudó, sonriendo levemente. Hasta se rió. Sí, tal vez. Pero me cuidó bien. Sobre todo porque mamá lo habría matado. El silencio se hizo entre ellos una vez más, mientras recorrían los pasillos de la mazmorra. Las cavernas de piedra estaban por todas partes, pero ninguna parecía conducir a ninguna parte. Sin embargo, eventualmente Asta sabía que encontrarían algo. No los habrían enviado allí si no hubiera nada importante dentro. Algo que ayudaría al reino. O tal vez solo dinero. Juno escuchó murmurar al otro eventualmente. Mi nombre es Juno. Asta sonrió. Así que finalmente le dijo su nombre. Supuso que simplemente no quería contárselo a todo el mundo. O simplemente no se molestó en pensar en ello lo suficiente. Soy Asta. Pero probablemente ya lo sabías, se rió nerviosamente. Pero para su suerte, las paredes de piedra finalmente condujeron a una gran habitación. El agua fluía por las paredes y se formaba un estanque en un extremo de la habitación. El aire estaba limpio, nunca había sido tocado por nada más que la naturaleza misma. Como ningún humano había entrado en la habitación antes, todo dentro era puro y natural. Asta sonrió. Para él, era hermoso. Un lugar donde pudiera permanecer durante horas. No amaba nada más que la naturaleza. Se parecía al lago cerca de la base, donde solía jugar cuando era más joven. El adolescente se echó a reír, adentrándose más en la habitación. Miró a su alrededor. El aire a su alrededor se sentía como si estuviera chispeando. Alguien está emocionado, escuchó a Juno reír. Tú también deberías estarlo, le sonrió al otro. Este es uno de los únicos lugares en el reino que nunca ha sido tocado por nada más que la naturaleza. Esto es hermoso. De hecho, lo es. Sorprendido, Asta se dio la vuelta. Mimosa y Klaus entraban a la habitación por otra entrada. Ahora se dio cuenta de que, de hecho, la habitación tenía más de una entrada. Mirando a su alrededor, el adolescente contó 6 en total. Mimosa sonrió. Como maga con magia basada en la naturaleza, también amaba la naturaleza.
La forma en que las plantas crecían al aire libre, en el bosque. Tienes buen ojo para esas cosas, ¿verdad? Ella preguntó. Asta asintió con entusiasmo. Solía jugar en el bosque cuando era más joven, decidió dejar de lado la parte en la que ya no se le permitía salir solo. Klaus se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Bueno, deberíamos ir más allá y encontrar la sala del tesoro. Por fascinante que sea este lugar, tenemos cosas más importantes que hacer. Asta hizo un puchero. Prefiere quedarse dentro de esta cámara y ver correr el agua por las paredes. Escuche las gotas que caían al estanque. Pero supuso que el otro tenía razón. No podían quedarse para siempre. Mimosa estaba a punto de seguir a su superior cuando sintió un dolor en el pecho. Ella jadeó, mirando hacia abajo para encontrar una pieza de cristal incrustada en su estómago. Sus ojos se agrandaron. El dolor había sido lo suficientemente intenso como para viajar a través de la mitad de su cuerpo. Mimosa, gritaron los demás, reaccionando tan rápido como pudo, con el corazón latiendo rápido por la conmoción y el dolor, obligó a su grimorio a pasar a una determinada página. Su propia respiración era superficial. Dolió, realmente lo hizo. Tenía miedo de que tal vez la sangre comenzara a acumularse en sus pulmones. Magia curativa de flores. Canasta de flores curativa de los sueños. La joven Vermillón se obligó a pronunciar el hechizo aún con el dolor en su garganta. Hablar dolía aún más. Las flores rojas que la rodeaban estaban en la canasta. Casi parecía una linterna con la forma en que los tallos se conectaban en la parte superior. Mimosa sintió que sus ojos se volvían pesados. Respiraba con dificultad. Pero ahora estaría bien. Sabía que lo estaría. Su propia magia era rápida cuando se trataba de curar. Era lo que mejor podía hacer. En cuestión de minutos, al menos se sentiría mejor. ¿Quién era ese? Gruñó Asta, mirando a su alrededor. Fuera de mi camino, dijo una voz mortalmente tranquila. Al darse la vuelta, todos se sorprendieron de lo que estaban viendo. Un hombre de pelo blanco puntiagudo y ojos rosados. Una armadura hecha de cristales en todo su cuerpo. Asta supuso que estaba hecho de su magia. Pero el detalle que más les llamó la atención fueron las 3 gemas de su frente. Diamantes, al parecer. Uno más grande en el medio y 2 más pequeños arriba y abajo. No sé quién eres, comenzó Asta, sacando su espada de su grimorio, apuntó al extraño. Pero tengo un gran problema contigo si lastimas a mis amigos. Él gritó. Mimosa se sorprendió. Asta ya los consideraba amigos cuando apenas se conocían. A través de los ojos entornados, vio a su prima crear un hechizo de protección a su alrededor. Siempre has sido tan torpe. Noelle sonrió. Lo sé, respondió el Vermillón débilmente. Gracias, Noelle. Lo siguiente que vio fue a Asta, arrojando al mago de diamantes contra la pared. Una nube de humo se formó a su alrededor. El mago estaba inconsciente. Klaus aprovechó la oportunidad para atarlo con su magia, tomando el grimorio en sus manos. Extraño, murmuró. Parece que 2 grimorios están cosidos juntos. Lo que sea, se quejó Klaus. Ahora vayamos a la sala del tesoro. Y cuando se pararon frente a la inmensa puerta, Mimosa se preguntó cómo iban a abrirla. Era enorme. No había forma de que pudieran simplemente trepar por él, con lo suave que era. Lud colocó una mano contra él, un relámpago chispeó alrededor por un segundo. Esto es magia. Asta, estoy seguro de que puedes atravesarlo, sonrió. Está bien. El adolescente sonrió, dando un paso adelante. Klaus se burló. Como si alguien como tú pudiera hacer tal cosa. Sin embargo, Asta lo ignoró. Sabía lo que la gente pensaba de él. Incluso cuando sus padres tenían tanta magia, él no la tenía. Fue mal visto, incluso por otros nobles. Tampoco sabía por qué era así. Balanceando su espada, cortó un triángulo en la puerta, permitiéndoles entrar. Asta estuvo tentado de burlarse de Klaus por eso, pero decidió no hacerlo. Estaba más fascinado por la cantidad de oro dentro de la habitación. Hizo que todo a su alrededor brillara intensamente. También había otras cosas por ahí. La mayoría de ellos eran cosas que nunca había visto antes. Al adolescente le hubiera encantado sumergirse en todo y descubrir para qué se podrían usar estas cosas. A pesar de lo que la gente pensaba sobre él, el propio Asta estaba muy interesado en cosas como esta. Los objetos misteriosos podrían usarse para todo.
Cuando era más joven, su madre le mostraba algunas de las cosas que encontraba en las misiones. Incluso cuando solo fueron activados por magia, lo que significa que no sucedió nada cuando él los sostuvo, ella usaría todo el tiempo que tuviera para entretenerlo con ellos. Se quedaría horas más de las que tenía tiempo, solo para ver las estrellas seguir brillando en sus ojos. Lo más interesante que había traído, en opinión de Asta, era algo que se acercaba a una caja de música. Aparentemente, reproducía la canción en la que el usuario estaba pensando. Entonces, a veces Charlotte dejaba que tocara canciones que escuchó cuando era más joven, y otras veces canciones que a Asta le gustaba escuchar. Ella todavía lo traía a veces. No era importante para el reino, por lo que se le permitió quedárselo. Fue sacado de su pensamiento con bastante rapidez. El pájaro que lo había estado molestando desde que regresó del examen de ingreso parecía querer su atención. No sabía por qué lo seguía, pero en realidad, no le importaba. Habían decidido llamar al pájaro Nero. Después de una cantidad ridícula de nombres ridículos. Cuando Asta siguió al pájaro, lo llevaron a una pared con un anillo dorado brillante. Se inclinó para inspeccionarlo. ¿Qué es esto?, se preguntó a sí mismo. Como para responder a su estúpida pregunta, Nero comenzó a picotear su frente de nuevo, tratando de ahuyentar al pájaro. De repente hubo un estruendo, pequeñas piedras en el suelo comenzaron a moverse en su lugar. Asta miró a su alrededor con sorpresa. Los demás miraban la entrada de la sala del tesoro. El grimorio de ese tipo brillaba y luego, Luz, Klaus y Juno quedaron atrapados por cristales. Hubo una explosión, algo de fuego se filtró. Noelle levantó su varita. Lo apagaré, dijo. Pero no era un fuego ordinario, Asta podía verlo. No sabía por qué, pero podía verlo. Sin embargo, no importaba, porque antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo, fue golpeada en el pecho por más cristales. La joven de la familia real voló unos metros hacia atrás, golpeando el suelo con dureza. Noelle. Él gritó. Vio a Mimosa actuar al instante. La mujer Vermilion se sentó junto a su prima. Comenzó a brillar con un tenue color verde, activando su hechizo de curación más poderoso. Quería hacer algo para atacar a ese tipo y vengar a Noelle, pero antes de que sucediera algo más, se encontró rompiendo la pared que acababa de mirar. Asta no sabía cuánto tiempo había pasado, pero estuvo inconsciente por un momento. A juzgar por el ruido que escuchó, no pasó mucho tiempo. Se sentó, ignorando el dolor de sus músculos y sus heridas sangrantes. No era mucha sangre de todos modos con lo que aún podía luchar. Pero mi espada es demasiado pesada, se dijo. Nero pasó volando y aterrizó sobre una espada diferente detrás de él. Parecía similar al que tenía ahora. Sin embargo, era más delgada, con una línea que lo atravesaba y terminaba en una especie de forma de estrella. Él sonrió, agarrando la espada y sacándola del suelo. Eligiendo la forma más fácil, Asta cargó fuera del agujero en la pared, directamente hacia su objetivo. Con la velocidad, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para obligar a Marte a retroceder unos metros. Pero no lo suficiente como para romper su enorme armadura. Estaba usando magia de recuperación de llamas de forma permanente. Asta no sabía cómo podía tener dos afinidades, pero sí lo que había oído murmurar a Klaus sobre los experimentos en el Reino Diamante, no estaba muy sorprendido. Y le repugnaba. Usando a su propia gente así. Asta, murmuró Noelle. El adolescente se volvió hacia ella. Se veía mejor con Mimosa sanando sus profundas heridas. Ella estaba frunciendo un poco los ojos, un poco de dolor visible en ellos. Patea su trasero, sonrió. Asta le devolvió la sonrisa lo mejor que pudo. Podía ver cuánto le dolía incluso hablar. Mirando hacia abajo, notó cómo la línea en su espada ahora brillaba en azul. ¿Por qué? ¿Tenía algo que ver con Noelle? Tuvo una idea. El adolescente balanceó su brazo con fuerza, una línea azul se balanceó y golpeó al mago de diamantes. Los cristales volaron por todas partes. Trató de bloquearlos lo mejor que pudo. La mayoría de ellos pasaron volando junto a él y esperaba que los demás no fueran golpeados por ellos. Pero con su magia estaría bien, ¿verdad? Hasta finalmente pudo respirar cuando notó una sensación de escozor en su estómago. Lentamente, miró hacia abajo, los temores se confirmaron. Una gran pieza de cristal se le clavó en el estómago. Y luego el dolor estalló en todo su cuerpo. No sabía qué pasó después de eso. Cuando estuvo despierto por un momento, les rogó a los demás que se llevaran al mago de diamantes con ellos. Que no podían dejarlo morir allí. La próxima vez que se despertó, ya estaban afuera. El mago de diamantes no estaba con ellos.
Concluyó que no llegaron a tiempo con la mazmorra colapsando a su alrededor, aunque como una piedra bromeó Juno. Asta estaba a punto de saltar sobre él cuando el dolor volvió a atravesar su cuerpo. Lo siento. No tenía suficiente magia para curarte por completo, se disculpó Mimosa con una sonrisa, aunque estuvo bien. Estaba contento de estar todavía vivo. El siguiente dulce momento fue cuando Klaus lo abrazó a él y a Juno. Realmente no sabía por qué, pero cuando también se disculpó, lo entendió. Aunque no vio ninguna razón para ello. Mucha gente lo trató así, y le dolió todo el cuerpo. El entrenamiento no sería una cosa que hacer durante los próximos días. Su papá lo iba a matar. Fin del capítulo 7. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.